¿Tienes facturas por cobrar? Con Factor Imprestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Durante los últimos días estamos asistiendo a una polémica entre dos fiscales, la señora fiscal de la Nación actualmente en ejercicio y la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ha beneficiado una decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia que, según ella, la faculta para desplazar de su cargo al actual fiscal de la Nación y tomar ella el cargo en vez. ¿Esto es correcto? ¿Esta interpretación de la señora Benavides y sus abogados corresponde al marco normativo o se están forzando las leyes y los procedimientos para que la señora Benavides vuelva a su cargo? Una personalidad clave en esta querella es el doctor Francisco Tábara, que ha tenido la amabilidad de aceptar nuestra invitación y que está con nosotros en la cabina de RPP. Él ha sido juez supremo durante 20 años y presidente de la Corte Suprema. Después estuvo en el Jurado Nacional de Elecciones, cuya presidencia ejerció también. Ha tenido otros cargos de responsabilidad en el Poder Judicial y es un hombre que no tiene cuestionamientos y que, jubilado ya, postuló para ser uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, integrado por 7 miembros. Cuando se tuvo que votar sobre el caso de Patricia Benavides y se decidió, el voto que se adoptó fue ordenar que sea restituida y restablecida en sus funciones de fiscal de la Nación, el doctor Tábara no participó en ese voto, impidiendo que se produjera la unanimidad de los miembros de la Junta tal como es exigida por la ley. ¿Por qué no participó en ese voto? Eso es lo que vamos a preguntar ahora, pero al mismo tiempo conocer su punto de vista sobre el problema global y sobre todo sobre la manera de resolverlo. Porque lo que menos necesitamos en las actuales circunstancias es querellas, fricciones y división en las instituciones del Estado encargadas de afirmar la legalidad y de luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Doctor Francisco Tábara, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Carvalho. Sí, yo creo que, bueno, a través suyo mi saludo al público televidente de RPP. He creído un deber institucional hacerme presente para aclarar algunas especulaciones periodísticas. Tengo ya casi 6 meses en la Junta Nacional de Justicia como miembro titular, como se ha dicho, y no he salido a los medios, ¿no? Porque estaba trabajando ahí como un miembro más, ¿no? Tratando de dedicarme enteramente a las funciones de la Junta Nacional de Justicia. Respecto al tema que nos convoca y que es de actualidad, yo creo que todo empieza un poquito antes del 6 de junio de este año. Es decir, una semana antes del día del voto, que fue el viernes 13. El día 6 se convoca al informe oral, donde va la señora Liz Patricia Benavides, a quien le reitero mi respeto, informa a ella y informa a su abogado. Antes de el señalamiento no fue muy claro de esta audiencia, yo tuve ciertas discrepancias desde que se nos informó que el día 6 de junio iba a haber una audiencia pública. Antes de la hora del informe oral, que era a las 10 de la mañana, yo voy bajo, yo estoy en el 5º piso, bajo a la presidencia y converso con el doctor Gino, le digo, presidente. Gino Ríos, presidente de la Junta Nacional de Justicia. En buenos términos digo, presidente, estoy preocupado por este tema, no sabemos de qué se trata, yo no sé de qué se trata. No tengo ni copia del escrito donde se ha pedido con una resolución que concede el uso de la palabra. Intercambiamos ideas y no, él me dijo, yo tampoco conozco el escrito, así que todo lo está viendo la DPD, significa Dirección de Procedimientos Disciplinarios. Y conversamos un poquito más, le dije, yo me voy a excusar por escrito. Subí a mi oficina y redacté este documento, esta comunicación que tiene fecha 6 de junio de este año, una carta 0027 dirigida por quien les habla al doctor Gino Augusto Tomás Ríos Patio, ¿no? Donde le explico las razones yo, ¿no? La carta no es muy extensa y yo le indico ahí que esto, por lo que yo he investigado, tiene el carácter de cosa decidida
ya había una resolución del Pleno de la Junta Nacional de Justicia anterior, del año pasado, que había sido materia de un objeto de un recurso de reconsideración. Estamos publicando, por recurso cierto, de reconsideración. en la pantalla una versión de recurso de la carta, reconsideración. También había sido desestimado el recurso de consideración, habían habido pedido de nulidad, también declarado sin procedente. Entonces le dije, estamos en un caso de cosa decidida, y argumenté que eso no se podía ver. También el informe oral debió ser acordado por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, lo que no había ocurrido. Porque no hubo su voto. Y no, ahí todavía eso no sabíamos de qué se trataba. Pero lo más importante también es de que le digo yo aquí en la carta, al final le digo, este tema ya la señora Liz Patricia Benavides, en ejercicio de su derecho de defensa, había planteado un proceso constitucional de amparo. O sea, el tema estaba judicializado y se encontraba a nivel de la sala o el juzgado constitucional. Después ya he verificado que el juez declaró improcedente la demanda, se elevó en apelación y la sala superior declaró la nulidad. De tal manera que, estando judicializado, no podíamos nosotros abocarnos a tratar esta nulidad de oficio. Debió ser en todo caso en el proceso constitucional donde se decidiera, se resolviera esta controversia, esta garantía constitucional del amparo, que obviamente a fin de cuentas muchas veces, o como sucede, va al Tribunal Constitucional, quien como supremo intérprete de la Constitución da su última palabra. Hemos visto pronunciamientos garantistas en caso de Aldo Figueroa y otros, ¿no? Y entonces creo que era lo más conveniente, era lo correcto, esperar que se pronuncie el juez constitucional o en su defecto el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Si es que lo he comprendido bien, una semana antes del voto, es decir, el 6 de junio, usted redacta esta carta que dirige al presidente de la Junta con dos argumentos, si es que he comprendido bien. Uno es que la materia es cosa decidida y, en segundo lugar, que está judicializada. Agreguémosle a eso que era inusual que se conceda el uso de la palabra sin mayor explicación, sin mayor fundamento, ¿no? Pero los argumentos que usted ha reducido son los correctos, ¿no? Entonces, hay que explicar aquí. Como yo no, y vi al momento se está llevando a cabo el informe oral, informó la doctora Liz Patricia Benavides, informó su abogado Humberto Abanto, y yo estaba en la televisión mirando, tratando de mirar el desarrollo de la audiencia. Como no participé en la audiencia, obviamente ya no se me llama, porque después de la audiencia pública viene lo que es la deliberación. Se supone que se reúnen todos en este caso los señores 6 miembros que participaron en la audiencia, se reúnen, deliberan, discuten y votan. Y luego de esa votación se recoge un acta y viene la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Obviamente ahí yo no he tenido participación, pero ante esta situación a veces confusa que veía yo en los medios de comunicación, reitero, he creído un deber venir a explicar acá. ¿Por qué? Para que lo sepa el Ministerio Público, el sistema de justicia en general y la ciudadanía, porque es un tema que tiene trascendencia, es el caso de interés público. Sepan por qué Francisco Tábara no intervino en la audiencia y obviamente luego no he participado ni en la deliberación ni en la votación, ¿no? Hay el presidente que se ha invocado con frecuencia, que es el caso Falconi, que dio lugar a una sentencia del Tribunal Constitucional. Leo el numeral 36. El artículo 203 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General exige para la declaración de nulidad de oficio en sede administrativa el acuerdo unánime, está subrayado con itálica, de los miembros del órgano colegiado, no de los que participan en el acto, sino el acuerdo unánime de los miembros del órgano colegiado, de modo que están prohibidas las abstenciones, conforme al artículo 112 de la presentada norma jurídica, prohibición, que bueno, en el caso ahí, que no fue acatada por el exfiscal de la Nación, que no suscribió la resolución. Cuando usted decidió abstenerse, lo hacía sabiendo que eso iba a generar toda esta polémica y que lo hacía para evitar de que se incurran esos dos errores que nos he explicado. Uno, adelante, perdón. Yo soy hombre de buena fe, ¿no? Realmente, dije, se está viendo una nulidad de oficio, no había revisado yo en detalle lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General, no había revisado la jurisprudencia, lo que ha dicho el TC. Fui a manifestarle al presidente lo que yo sentía en ese momento y que era lo correcto que
que no debía hacerse esa audiencia todavía, menos en la forma que se veía. Debió discutirse previamente, hoy están pidiendo la nulidad de oficio, ¿qué hacemos en el Pleno? Eso no ha pasado, eso no ha pasado. De tal manera que es por eso que si leen con atención la resolución que yo recién he podido leer ayer, la resolución de la Junta Nacional de Justicia que causa tanta polémica. Porque no se mostró, creo que no se envió a la Fiscalía de la Nación, ¿no? No, eso ya se ha enviado después, creo el día lunes. Pero digo después yo, de la presencia de la señora Benavides. Usted lee con atención o ya la ha leído, y ahora que tiene mi carta, lo que se dedican es a desvirtuar los argumentos que yo planteo acá. ¿Cómo intentan desvirtuarlo? ¿Qué réplica se hace? ¿Por qué, por ejemplo, se habla de la potestad nulificante y que no sería ningún inconveniente esto de la cosa decidida? Potestad nulificante. Nulificante, que le llama de oficio. Dedican varios parágrafos, varios fundamentos jurídicos en la parte considerativa a decir por qué esto es distinto, por qué la nulidad de oficio es distinto del proceso de amparo. Y realmente es eso bastante forzado, ¿no? Porque en el fondo persiguen lo mismo. Tan cierto lo que estoy diciendo que al abogado, al señor Peña, que lo entrevistan ayer a las 7 de la mañana, 7 y pico, cuando estaban en el Ministerio Público temprano, y le dicen, pero esto estaba judicializado, y él responde que no, que son cosas distintas, pero ya hemos presentado nosotros al juez, porque esto se llama sustracción de la materia, porque ya como la Junta Nacional de Justicia resolvió este tema, carece de objeto el amparo. Y hemos verificado ahora que efectivamente el mismo día viernes a las 11 de la noche había ingresado un escrito presuntamente retirando el amparo. No, poniendo en conocimiento la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Y desistiendo de la causa del amparo para que haya sustracción de la materia. No, bastaría que efectivamente, yo estoy hablando de la información que tengo, no conozco el detalle. Bastaría que si el juez es de criterio, oiga, ¿qué cosa se está viendo en este amparo? Se está pidiendo la nulidad de la resolución que destituyó a la señora Liz Patricia Benavides, ¿no? Que destituyó a la hermana, etcétera, etcétera, pero veo que ya esto lo anuló la Junta Nacional de Justicia, entonces esto quedó sin contenido justiciable, se llama sustracción de la materia, les pide una resolución de improcedencia por sustracción de la materia, ¿no? ¿Y qué responde usted a ese argumento? Bueno, yo no quiero entrar a polemizar con la resolución de mis colegas. Ellos han hecho una interpretación, la ley de procedimiento administrativo general en el artículo 213 punto, habla de unanimidad de los miembros, de los colegiados. Los miembros del colegiado. Ya, entonces ellos han hecho una disquisición ahí de que crean, digamos, la figura de la unanimidad de los miembros hábiles. Han dicho como Tábaras, él se excusó de participar, me han dicho que estoy inhábil, y lo han hecho por unanimidad de los 6 que intervinieron en la vista, en la audiencia de vista de la causa, en la deliberación y en la votación. Yo no quiero discutir, obviamente, si hubiese participado en esa audiencia pública y hubiese tenido que votar en este delicado tema, mi voto hubiese sido en consecuencia con la comunicación que yo estaba cursando. Y decir contra. Y sobre todo decir, no puedo declarar la nulidad acá porque esto está judicializado en primer lugar, fundamentalmente, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Usted ha sentido que ha habido una precipitación para sacar adelante esto que llevó a que no se tome en cuenta lo que usted decía, que había que preparar mejor el tema, que había que consultar mejor la documentación, que había que saldar algunas, parece, lagunas de información que han habido, ¿no? ¿Usted siente que ha habido alguna razón particular para que se quiera precipitadamente tomar esta decisión? Bueno, es innegable que tenemos una crisis de institucionalidad en el país, no solamente en el Ministerio Público, de repente es más visible ahí. Hay mucho que hacer, hay que seguir tratando de fortalecer la institucionalidad en el país y fortaleciendo la institucionalidad, tratar también de ir mejorando nuestro sistema democrático. La democracia que tenemos que es endeble, tenemos más de 200 años de vida republicana y seguimos con una democracia incipiente en formación y es obligación de todos los peruanos aportar para ir consolidando la democracia. Pero yo creo que cuando uno ve una crisis, por ejemplo en este caso en el Ministerio Público, nos enseñan siempre a medir el impacto de las resoluciones. Oiga, con esta resolución yo voy a solucionar, voy a atenuar siquiera la crisis o qué va a pasar. Las consecuencias que hemos visto que se ha agudizado
hemos creado un conflicto entre dos, están disputando quién debe ser el fiscal de la nación, ¿no? Entonces eso se no debe solo pensar por la realmente. decisión en sí misma, sino por la actitud que tuvo la señora Benavides de acudir presencialmente sin cita para pretendidamente ocupar el lugar que le correspondía, ¿no? Es decir, desplazar al actual fiscal. Pienso que de la mis colegas, más que todo aquí el presidente, la vicepresidenta, debieron meditar más sobre la trascendencia de esta y madurar más esta decisión, compartirla más con los colegas. Yo no conozco si lo habrán discutido. El día 6 fue la vista de la causa. Sé que creo el 9 se han reunido a discutirlo, ese día supuestamente han tomado la decisión, no sé qué tiempo les habrá llevado, y el 13 sale la resolución, ¿no? Entonces me parece que es demasiado apresurada, un tema de tanta trascendencia, lo que se llama el impacto de las resoluciones, ¿no? Por otra parte, hay un debate ahora sobre el número de fiscales supremos que deben haber, puesto que paralelamente hay un proceso interno regular para elegir a un nuevo fiscal supremo, que sería el quinto, pero además de eso hay una decisión judicial que ha beneficiado al señor Tomás Aladino Gálvez, que deberá ser reincorporado también, es decir, estamos ante 6, y finalmente la señora Liz Patricia Benavides sostiene que ella debe ser reincorporada como fiscal suprema y como fiscal de la nación a la vez, o sea, 7. Y en este momento hay en principio 5 plazas presupuestadas, es decir, financiadas con el dinero público. ¿Cómo enfoca usted este problema? En primer lugar, es muy delicado saber que estamos hoy día, martes 17 de junio del año 2025, y nadie haya reparado en el sistema de justicia y particularmente en el Ministerio Público que no haya una norma legal que fije el número de fiscales supremos titulares que conformarían la famosa Junta de Fiscales. Esa ha sido, digamos, una omisión no solamente del Ministerio Público, sino del sistema de justicia en general. Han debido discutirlo esto las Juntas de Fiscales, fijar un número o elevar una iniciativa legislativa que la tiene el Ministerio Público en tema de su competencia y mandarla al Congreso y fijar en 7 o en 9 el número de fiscales supremos. No está fijado, a diferencia de los jueces que son 20. Que yo sepa, la ley orgánica dice bien claro, son 20 los jueces titulares de la Corte Suprema, no obstante que hay más de 50, ¿no? Pero dice los jueces titulares son 50. Entonces, aquí ha habido también una omisión de parte del Ministerio Público de no conocer, o no, salvo que hay un acuerdo de Junta de Fiscales Supremos donde fijen. No, creo que no ha habido. Lo que quieren es más dinero, un presupuesto más correspondiente con la necesidad de nombrar nuevos fiscales y que no sean provisionales. Sí. Yo creo que si de 5 a 7 o de 7 a 9 elevar el número de fiscales supremos, eso contribuiría a darle la posibilidad de una mayor estabilidad a la Fiscalía en su máxima jerarquía y a los fiscales supremos. ¿Qué sucede ahora? Que en los últimos años, para bien o para mal, cada fiscal supremo que se incorpora al poco tiempo era fiscal de la nación, y siempre tiene que haber un proceso de maduración, de experiencia, de ir consolidando su legitimidad en toda la jerarquía del Ministerio Público, ¿no? A nivel de fiscales superiores, los adjuntos, los fiscales especializados, etcétera, etcétera. Esto no ha habido desafortunadamente, porque hemos tenido buenos fiscales, yo me acuerdo de Flora Herrera Bolívar, del autor Echaí, ¿no? De había bastante y no habían estos problemas que ahora que a son veces bastante graves. Sí. Ahora, estamos ante la necesidad de dirimir jurídicamente una situación. La Junta Nacional ha tomado una decisión con 6 votos, puesto que usted no quiso participar en el voto por razones que nos he explicado. Ese voto de 6, que no es la totalidad de la unanimidad de los miembros, ¿es un voto válido? Mire, el tema es discutible, todo en derecho es discutible, desafortunadamente, ¿no? Esto no es matemáticas. Entonces, he leído con atención la resolución, recién tuvimos acceso ayer, ¿no? Entonces hablan ahí ellos, digamos, tratan de justificar y hablar de unanimidad de los miembros hábiles, o sea, y eso no es lo que el texto han dicho. La ley la ley dice el número de miembros. Miembros dice, legales, sí. Digamos, número de miembros dice. Entonces eso es discutible, están haciendo una interpretación. Yo he escuchado a los abogados que fundamentan y se habla acá de doctrina administrativa, se dice aquí en la misma resolución, ¿no? Entonces esto es discutible, ¿no? No es que yo me haya negado a participar, sino que yo fui a explicar mis razones jurídicas, éticas, deontológicas. Esto no se puede hacer, menos en la forma que se venía haciendo en forma apresurada, ¿no?
Pero si usted dice que una de las razones es que era materia que estaba judicializada, y es sumamente claro, que nadie puede abocarse, dice la Constitución, a lo que los jueces están abordando. Sí. Eso es un tema constitucional, ¿no? Sí. Ahora, yo quisiera agregar también, antes que se me olvide, yo creo que no que quisiera utilizar el vocablo, el adjetivo ensayamiento, pero han habido excesos en contra de la fiscal Patricia Benavides. Y yo, que siempre me esfuerzo por tratar con imparcialidad, con independencia y tratar de hacer lo correcto, he sido ponente en varios casos de la señora Patricia Benavides ya en la Junta Nacional de Justicia este año. Por ejemplo, encontré que ya con un informe de instrucción de 202 páginas de una de las miembros de la Junta anterior, querían destituirla nuevamente por el tema de que la municipalidad la condecoró. Yo leí con atención ese informe y el expediente y vi que era pura subjetividad. Y fui el ponente y llevé al Pleno la ponencia de absolución y se la absolvió. Lo que nos quiere decir es que usted no ha tomado la decisión de abstenerse de votar y volver inválido de facto esta decisión, aunque usted dice que hay interpretaciones sobre eso, si no hay unanimidad, según el texto, no es un voto. Usted no tenía sentimientos hostiles a la señora Benavides, ni forma parte de un campo, una sensibilidad, no lo ha hecho en coordinación con otras personas, sino su sentimiento jurídico y ético. Sí, mi convencimiento jurídico. Y no conozco personalmente a la autora Liz Patricia Benavides, tengo el mejor de los conceptos de ella, y también me tocó a mí dictaminar el tema de que se hablaba de que las tesis se habían perdido y luego por intercambio de favores le tomé la declaración al señor Hurtado, que era elemento clave para corroborar las afirmaciones que hizo el ex asesor de la señora Benavides, y fue enfático en decir: nunca me he prestado eso, nunca ha habido, no había cómo. También la llevé al Pleno con una ponencia de archivo y se archivó. Y hay otras menores denuncias que llegan, que de tal manera que tengo el gran respeto por un buen concepto de la autora Patricia Benavides, ¿no? Sí. Lo que sí subsiste como tema judicial es haber interferido en un caso de la que era objeto su hermana Emma, y que es un caso que tiene que ver con narcotráfico, ¿no? El caso, digamos, se habla del cambio de la fiscal, que es lo que está diciendo acá. Becerra, sí. Y otro proceso que también está en una reconsideración que se ha planteado, donde la Junta está tomando una decisión también, ¿no? No son casos leves, ¿no? No son casos leves, sí. No, bueno, de manera que digamos que no es una persona que carezca de cuestionamientos y que no genere dudas, ¿no? Usted no le tiene hostilidad, pero eso no le impide ver la realidad. En absoluto, mire, situación judicial, ¿no? Las únicas veces que he estado cerca yo a la fiscal de la Nación he sido con una ceremonia dos ceremonias del Poder Judicial, cuando por coincidencia me tocó sentarme detrás de ella. Ella como fiscal de la Nación en la primera fila, en la ceremonia de la apertura del año judicial o del día del juez, ¿no? Después nunca he tenido un diálogo con ella, no.